el colectivo de personas con discapacidad, los familiares, los usuarios y los profesionales que llevan a cabo las terapias que este colectivo requiere, viene hace mucho tiempo en lucha, reclamando, porque no se les garantizan sus derechos, no se les están garantizando las prestaciones mínimas, o bien se les garantizan con un arancel totalmente desactualizado, desvalorizado, lo cual hace que muchos profesionales tengan que renunciar o buscar otras alternativas para poder llegar a fin de mes, como la mayoría de los argentinos a nivel nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante visibilizar que bueno, ha sido un triunfo que en el día de ayer se haya podido reglamentar la ley de emergencia en discapacidad que tanto costó que salga, pero también es necesario mencionar que esto no fue producto de la voluntad política del gobierno nacional, sino que fue producto de la lucha del colectivo y que este fracaso del gobierno, yo lo llamo como un triple fracaso. La ley de emergencia en discapacidad empezó por el Congreso, los legisladores del oficialismo argumentaban desde que no había plata, hasta poner en duda personas con discapacidad, el número total, si las previsiones correspondían o no correspondían. Ellos dieron esos argumentos, pero aún así la ley salió. Esa ley salió, pero después fue vetada por el gobierno nacional. Ese veto fue luego pasado al Congreso para que ellos intentaron que sea ratificado y no tuvo frutos, digamos. El Congreso Nacional rechazó ese veto del gobierno nacional por decreto, ¿no? Entonces esa es el segundo fracaso. O sea, el Congreso Nacional no respaldó el veto de Milei. Después, ahora recientemente, cuando se votó el presupuesto 2026, el Gobierno Nacional nuevamente quiere, en uno de esos capítulos, derogar tanto la ley de emergencia en discapacidad como la ley de financiamiento universitario. Y los legisladores, conscientes de que es una problemática necesaria, deben hacer fuerza para que esto no sea quitado del presupuesto. Por eso es que el gobierno nacional no le quedó otro que tener que cumplirlo. No obstante, porque ellos, bueno, digamos, ¿no? Ellos son firmes, que es algo que se les puede reconocer, que digamos, el rumbo es totalmente equívoco, pero ellos son muy firmes en sus ideas. Siguieron diciendo este casi lema de su gobierno nacional, que es que no hay plata, que no estaban las partidas presupuestarias para llevar adelante la ley de emergencia en discapacidad, algo que es totalmente inconstitucional, y es por eso que desde el Juzgado Federal de Campana, el juez Adrián González Turbay llevó adelante un fallo ordenando el cumplimiento de esta ley, que es la ley 27.793, de emergencia con discapacidad, digamos, ¿no? El gobierno nacional tuvo que cumplir porque estaba bajo apercibimiento de que tanto el jefe de gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, que es la que está dentro, ¿no? Tengan que pagar una multa diaria. Entonces, bueno, la verdad que es totalmente bochornoso y muestra, digamos, el nivel de insensibilidad de las autoridades que hoy por hoy nos gobiernan. No querer reconocer la necesidad de un colectivo como es el colectivo de las personas con discapacidad. Recientemente también escuchábamos que banalizaban el diagnóstico, ponían en deuda de si Ian Moche, este tipo que es muy mediático, que siempre se la pasa hablando y defendiendo los derechos del colectivo, si era o no un autista, siempre, digamos, poniendo en discusión. Ellos ya han hablado, para ellos la cuestión de salud la ven como un curro, ellos mencionan, y no como un derecho a garantizar por parte del Estado Nacional. Ahora, Gonzalo, sí. Me quiero detener en algo que también hablábamos cuando preparábamos
la entrevista, que ojalá que, insisto, se convierta en columna, que no solo afecta al colectivo de la gente discapacitada, sino que también, por supuesto, a las familias que sufren por este recorte, por no tener la ayuda necesaria del Estado, sino también hablábamos de los prestadores de servicios. Sí, es así. Digamos, no solamente a la persona que tiene que estar constantemente, digamos, teniendo que validar su grado de invalidez laboral o de discapacidad. También las familias lo padecen con mucha angustia, con mucha preocupación, por miedo a perder las pensiones, las cuales son necesarias para movilizarse, para garantizar las necesidades básicas de toda persona, y que al no poder llevar adelante otro tipo de actividad laboral es su única fuente de ingreso. Y mismo las prestaciones que muchos requieren, por ejemplo, el transporte o las prestaciones de apoyo, que son las terapias, muchos de nosotros, psicólogos, o bien terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, estamos dentro del nomenclador nacional de discapacidad, lo denominan prestaciones de apoyo. Son las terapias, son aquellos espacios terapéuticos que a la persona le permite rehabilitarse, tener un espacio de escucha, de organización de un proyecto de vida, de inclusión, de salida laboral, muchas veces incluso, ¿no? Los terapistas ocupacionales. Y uno que lo vivió también desde ese otro lado, como prestador de servicios de salud, como profesional, también lo vive con angustia porque ve totalmente pulverizado su salario, sus ingresos, ve que la inflación, esa inflación mentirosa que lleva adelante este gobierno, pulveriza los ingresos, porque siempre quedan atrás. Entonces estamos constantemente corriendo atrás de la inflación, teniendo que sumar mucho más trabajo para poder crear un piso que nos alcance para la canasta básica. En tu caso decíamos que sos docente universitario en la UBA, pero también, por lo que he podido chusmear en tus redes, sos una persona que le gusta seguir formándose, ¿no? Sí, actualmente me encuentro haciendo una especialización en intervención social en la universidad, porque bueno, por más que estemos en un contexto en donde los derechos no parecen estar valorados, me parece que es una responsabilidad quienes podemos, porque eso también es necesario. Digamos, el conjunto de la mayoría del pueblo argentino está viendo cómo llega a fin de mes, pero quienes podemos vemos la necesidad de formarlos, porque esto no va a ser para siempre. Vamos a sin duda a recuperar las posibilidades de poner otra perspectiva en el Estado Nacional, y vamos a tener mucho trabajo por delante en materia de derechos, en materia de salud pública, en materia de inclusión social, y hay que estar preparados de la mejor manera posible para salir adelante con esto. Les quería comentar algunas cositas más respecto a este decreto que se reglamentó con esta reglamentación de la ley, que me parece preocupante como para poder informarlo, que establece algunos criterios de acceso y permanencia dentro del sistema de prestaciones, que es lo que les comentaba, digamos, ¿no? Este sistema de ingreso de nuevas personas con discapacidad o de permanencia va a tener una constante auditoría. Esto también es muy pesado para las familias, porque imagínense una persona con discapacidad en donde año tras año tenés que volver a presentar toda la documentación acreditando lo que muchas veces está a simple vista. Y con esto no digo que no pueda haber mejoras. Los profesionales siempre estamos intentando promover objetivos terapéuticos, avances y demás. Pero hay cuestiones de base que hacen que esto sea más bien algo engorroso, burocrático, que muchas veces familias que no tienen la posibilidad de digitalizar, de
presentar toda esa documentación constantemente, terminan cayendo en el agujero de la burocracia, perdiendo la posibilidad y por cansancio les ganan y perdiendo la posibilidad de acceder a sus derechos. Bueno, esto que vos mencionabas al principio también, el pase de la ex-Andis, hoy ex-Andis, Claro. que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que dependía de la jefatura del gabinete, hoy la llaman Secretaría de Discapacidad, y pasa al Ministerio de Salud. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto es una desjerarquización encubierta. Que una oficina, una agencia, una secretaría pase de la jefatura de gabinete de ministros a el Ministerio de Salud implica reducción presupuestaria e implica también que solamente sea una de las carteras la que se ocupe de una temática. Y nosotros sabemos que la inclusión de personas con discapacidad no solamente implica una cuestión de terapéutica de salud, sino que también implica una cuestión de formación que podría abordar el Ministerio de Educación, una cuestión de trabajo que podría abordar el Ministerio de Trabajo, una cuestión de muchas veces subsidios y apoyos a las personas más vulnerables que podría abordar el ex Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, que esté en la jefatura del gabinete, en donde hay conexión entre los distintos ministerios, es clave para un abordaje intersectorial. Y pasarlo de jerarquizado a una sola cartera no solamente es quitarle presupuesto, sino quitarle posibilidad de conexión entre las distintas carteras del Estado para un efectivo y plena inclusión de ese sector. Claro. Ahí estoy viendo en las noticias también que al ex interventor del Andis, a Alejandro Vilches, que fue quien quedó como titular luego de la salida de Spagnuolo, después del escándalo por presuntas coimas, el famoso 3% de Carina, ¿no? Quedó como titular de la Secretaría de Discapacidad. No es casualidad, pienso otra vez no solo en la gente, en las personas con discapacidad, sino en lo que debe implicar para las familias tener que estar haciendo los trámites una y otra vez. Es como hacer pasar por la misma situación a las personas con el único fin de desgastarlas y que terminen dándose por vencidos, por vencidas y dejando de acudir a los lugares que tienen que hacerlo para achicar el número sin tener que apretar una tecla y dar de baja a la gente. Exactamente, claro, no quieren pagar el costo, pero el objetivo es ese, ¿viste? Es reducir y es apelar a mucha voluntad por parte de la familia para poder acceder a un derecho que debería ser mucho más fácil, digamos. Por ejemplo, otro de los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas por discapacidad es tener que tener el 66% o más de invalidez laboral. Si vos tenés una posibilidad, en lugar de promover un apoyo para mejorar tu situación, prácticamente te piden que estés en una situación de invalidez total para recién ahí poder darte una ayuda que muchas veces, como te mencionaba anteriormente, queda por debajo de los valores que se pagan, digamos, en los funerarios particulares. Entonces, ya es difícil acceder a las prestaciones por parte de los profesionales y además cada vez son más los requisitos que no ser beneficiario de otra jubilación, pensión, asignación, o sea, tenés que presentar un carnet así de vulnerabilidad. Y tenés que ser argentino o extranjero con residencia de más de 20 años en el país. Es decir, aquellos que no tienen esos requisitos quedan fuera de... Esto salió por boletín oficial. Son lineamientos que están en este nuevo decreto y que, como vos mencionás, no terminan siendo ni más ni menos que obstáculos, barreras para el efectivo acceso a las prestaciones.
Bueno, Gonzalo, impecable, la verdad, un gusto tenerte en nuestro programa y bueno, iremos viendo a ver qué temas van saliendo. Interesante lo que hablábamos, insisto, fuera de aire acerca de la salud mental en estas épocas. Hay que hablar mucho sobre, me parece, una palabra clave que es la depresión hoy en día. Pero bueno, ojalá que tengamos más encuentros al aire y lo podamos ir desarrollando. Quizá no por llamada de WhatsApp, quizá intentaremos por otro medio a ver si podemos tener una comunicación un poco más clara, pero se ha escuchado todo y la verdad que completísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Una disposición para seguir dialogando sobre temas de salud pública, salud mental, que es lo que intentamos también trabajar con nuestros estudiantes en las aulas y con la comunidad toda en los distintos espacios que hemos tenido para visibilizar esta situación que estamos viviendo como pueblo argentino y bueno, y a seguir trabajando. Gracias a ustedes por visibilizar esto y quedo a disposición. Cuenten con nosotros. Un fuerte abrazo. Seguimos charlando fuera de aire.